Buenos días, estimados estudiantes de la carrera de Tecnología Superior Universitaria en Emergencias Médicas. Es un privilegio estar nuevamente frente a ustedes para dar inicio a la unidad 3 de nuestra asignatura de Ética y Bioética. Hoy vamos a dejar un poco de lado la filosofía pura para adentrarnos en el terreno firme y a veces pantanoso del derecho sanitario. El contenido que abordaremos hoy se titula Jerarquía normativa en salud, y quiero ser muy claro desde el principio. Entender esto no es un requisito académico para llenar un examen, es una herramienta de supervivencia profesional. Muchos de ustedes entraron a esta carrera pensando en la adrenalina, en salvar vidas con sus manos, en el trauma y la reanimación. Pero deben saber que cada vez que ustedes tocan a un paciente, cada vez que deciden inmovilizar a alguien o administrar un medicamento, no solo están realizando un acto clínico, están ejecutando un acto jurídico complejo que tiene consecuencias legales inmediatas. La práctica de la atención prehospitalaria en la República del Ecuador no ocurre en un vacío, está inmersa en un sistema normativo riguroso. Para entender dónde estamos parados, utilizaremos un marco teórico fundamental, el positivismo jurídico y la famosa pirámide de Kelsen. Hans Kelsen, un jurista brillante, nos enseñó que las leyes no están todas al mismo nivel, sino que existen en una estructura vertical y jerarquizada. Imaginen una pirámide. En la punta está la norma suprema y abajo están las normas operativas. La regla de oro es que ninguna norma de abajo puede contradecir a una de arriba. Si lo hace, la de abajo no vale nada. En Ecuador, a partir de la Constitución de Montecristi del 2008, esta estructura es sagrada y su desconocimiento no exime de culpa. Como dice el principio legal, ignorantia juris non excusat, la ignorancia de la ley no es excusa. Vamos a desglosar esta pirámide aplicada a su realidad en la ambulancia. En la cúspide, en lo más alto, tenemos a la Constitución de la República del Ecuador. Esta es la norma de normas. El artículo 425 establece explícitamente este orden. ¿Qué significa esto para ustedes? Que la Constitución es su jefe supremo. El artículo 32 consagra la salud como un derecho garantizado por el Estado y define el summa causae o buen vivir. Esto tiene una implicación práctica brutal. Si ustedes trabajan en una ambulancia privada y su jefe les dice que no atiendan a un paciente moribundo porque no tiene tarjeta de crédito, esa orden administrativa, que estaría en el subsuelo de la pirámide, está violando directamente la Constitución. Ustedes, al amparo de la norma suprema, tienen la obligación y el respaldo legal para ignorar esa orden administrativa y salvar la vida, porque la Constitución mata al reglamento interno. Justo debajo de la Constitución, o a veces al mismo nivel si hablamos de derechos humanos, están los tratados y convenios internacionales. El artículo 424 nos dice que si un tratado internacional reconoce derechos más favorables que la propia Constitución, prevalece el tratado. Esto se llama bloque de constitucionalidad. Luego, bajando un escalón, tenemos las leyes orgánicas. Estas son leyes aprobadas por la Asamblea Nacional que regulan derechos fundamentales. Aquí están sus dos mejores amigos y a la vez sus peores pesadillas: la Ley Orgánica de Salud, LOS, y el Código Orgánico Integral Penal, COIP. Estas leyes definen qué pueden hacer y qué castigo reciben si lo hacen mal. Más abajo están las leyes ordinarias, como la Ley de Derechos y Amparo del Paciente. Luego vienen las normas regionales y ordenanzas distritales. Piensen en las ordenanzas que regulan al Cuerpo de Bomberos de Guayaquil o de Quito. Esas normas son importantes, pero no pueden ir en contra de la Ley Orgánica de Salud. Seguimos bajando y encontramos los decretos y reglamentos, como los que crean la ACES, esa agencia que nos vigila la calidad. Y finalmente, en la base, donde ustedes viven el día a día, están los acuerdos y resoluciones. Aquí están sus protocolos de atención, las normas técnicas de las ambulancias, el cuadro de medicamentos básicos. Aquí surge el dilema ético-legal más común, la antinomia o conflicto de normas. ¿Qué pasa cuando un protocolo operativo, nivel base, parece contradecir un derecho constitucional, cúspide? Imaginemos que el protocolo de su empresa dice no transportar pacientes psiquiátricos sin apoyo policial, pero ustedes llegan a una escena y encuentran a un paciente psiquiátrico con una hemorragia exsanguinante femoral
que se va a morir en 3 minutos, y la policía no llega. Si siguen el protocolo ciegamente y esperan, el paciente muere. Ustedes habrán cumplido el protocolo, sí, pero habrán violado el derecho a la vida consagrado en la Constitución y el deber de socorro del COIP. Un juez no les va a perdonar la vida por seguir un papelito administrativo mientras violaban la Carta Magna. La capacidad de discernir que la vida, Constitución, está por encima del protocolo administrativo en ese segundo crítico es lo que los hace profesionales y no robots. Pero cuidado, esto no es una carta blanca para la anarquía. Paradójicamente, el incumplimiento injustificado de un protocolo técnico, norma inferior, es la principal prueba que usa un fiscal para meterlos a la cárcel. Si el protocolo de trauma dice inmovilizar columna cervical, y ustedes no lo hacen por pereza, y el paciente queda tetrapléjico, ese incumplimiento del protocolo demuestra inobservancia de la lex artis, y eso activa el artículo 146 del COIP sobre mala práctica profesional. Es un equilibrio fino, obedecemos los protocolos técnicos porque son la mejor forma de proteger el derecho a la salud, pero nunca usamos un protocolo administrativo para violar un derecho humano. Hablemos ahora de los artículos constitucionales que deben tatuarse en la memoria. El artículo 35 habla de los grupos de atención prioritaria: adultos mayores, niños, embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad, PPL. Ojo con esto último. En Ecuador, un PPL, un preso, tiene atención prioritaria constitucional. He visto paramédicos que, por prejuicio o presión de la gente, quieren atender al policía herido antes que al delincuente herido, aunque el delincuente esté más grave. Eso es inconstitucional y antiético. El triaje se hace por gravedad fisiológica, no por moralidad. Si el PPL se está muriendo y el policía tiene un esguince, el PPL va primero. Eso es Estado de Derecho. El artículo 66 garantiza la integridad personal y una vida libre de violencia. Esto los convierte en agentes de protección. Si ustedes entran a una casa en el sur de Quito por una caída y ven que la paciente tiene moretones antiguos y miedo en los ojos y sospechan violencia de género, su deber no termina en ponerle una venda. Su deber constitucional es reportarlo, porque son garantes de su integridad, y el artículo 363 establece las responsabilidades del Estado, creando el marco para la Red Pública Integral de Salud, RPEIS. Ustedes son la puerta de entrada a esa red. Cuando deciden a qué hospital llevar al paciente, están activando una maquinaria estatal garantista. Antes de cerrar esta primera parte, quiero reflexionar sobre la bioética como fundamento prejurídico. A veces pensamos que la ley es una cosa fría y la ética otra cosa cálida. No es así. La legislación ecuatoriana es la cristalización de los principios bioéticos que vimos en la unidad anterior. El principio de autonomía se convirtió en la ley de derechos del paciente y el consentimiento informado. El principio de justicia se convirtió en la ley orgánica de salud, que obliga a atender sin dinero de por medio. El principio de no maleficencia se convirtió en el artículo 146 del COIP, que castiga el daño. Entender esto les permite ver el espíritu de la ley. No llenamos el formulario 002 porque el jefe molesta. Lo llenamos porque es el respeto a la historia de vida del paciente, autonomía y nuestra prueba de que no hicimos daño, no maleficencia. El propósito de estudiar esta jerarquía es blindarlos. Queremos garantizar su seguridad jurídica, que sepan diferenciar una orden legítima de una arbitraria, que sepan que si un médico por radio les ordena poner una dosis letal de un medicamento, ustedes tienen el derecho y el deber de negarse, porque su responsabilidad penal es personalísima. Queremos combatir el intrusismo profesional, que entiendan por qué un paramédico empírico que aprendió en la calle ya no tiene cabida legal en un sistema donde se exige título de tercer nivel para realizar procedimientos invasivos. Y sobre todo, queremos validar su toma de decisiones en el caos. Cuando estén solos a las 3 de la mañana con un paciente combativo que se niega a ir al hospital, no estarán solos, tendrán a la Constitución y a la ley de su lado si saben cómo aplicarlas. Continuando con nuestro análisis de la cúspide de la pirámide, es fundamental que nos detengamos en un aspecto de la Constitución del 2008 que a menudo se pasa por alto en la formación técnica.
pero que es vital en un país plurinacional como el Ecuador, la interculturalidad y su relación con el derecho a la salud. El artículo 363 de la Constitución no solo obliga al Estado a garantizar la atención, sino que manda a promover prácticas de salud ancestral y a respetar la cosmovisión de los pueblos y nacionalidades. ¿Cómo se traduce esto en la cabina de su ambulancia? Imaginen que atienden un parto en una comunidad indígena de la Sierra o la Amazonía. La mujer desea dar a luz en posición vertical o acompañada de su partera, y ustedes, formados en el modelo biomédico occidental, insisten en acostarla en la camilla y canalizarla porque así dice el protocolo. Si no hay un riesgo inminente de muerte, imponer su visión técnica sobre la cosmovisión del paciente puede interpretarse como una violación a sus derechos constitucionales de identidad cultural. La jerarquía normativa nos dice que el derecho a la identidad cultural, Constitución, está por encima de su protocolo de transporte estándar, acuerdo ministerial. Su deber es armonizar la seguridad clínica con el respeto cultural, documentando siempre la negociación en la hoja de atención.